Bien, jóvenes, vamos entonces con nuestro recuento, donde nos quedamos propiamente hablando de el tema sobre los romanos. Aquí les puse el mapa que se refiere propiamente a Roma en las diferentes épocas. Ustedes pueden decir, profe, aquí dice 476 y pusimos 395. No se olvide eso. Del 395 al 476 se va a dividir el Imperio Romano en el Imperio de Oriente y de Occidente. ¿Todavía considerado Imperio Romano? Sí, pero ya existe esta división. Entonces va cayendo realmente el Imperio Romano. Aquí, para no confundirnos, por si acaso, vaya a decir usted, no nos puso eso, no nos dijo, no se invente el ISEN. Entonces, para cualquier consideración, tomar en cuenta lo que estoy diciendo. Del 27 al 395 se da propiamente el Imperio Romano en su conjunto. De ahí para el 476 el imperio se fragmenta y para el 476 cae definitivamente. Vamos a complementar. Entonces nos quedamos hasta esta perspectiva de lo que era propiamente el Imperio Romano, el rol de la mujer, es lo que vamos a ir tomando en cuenta para esta consideración. Vimos algunas de estas ideas. El rol de la mujer, bueno, depende no solo de su clase social, sino específicamente de el lugar en el que pertenezca. ¿Sí? El rol de la mujer, sabíamos que existen estas clases, ¿no es cierto?, en la época romana: patricios, plebeyos y esclavos. Dentro de los plebeyos, propiamente dicho, existe otra división: nobles, caballeros y clientes. ¿Sí? ¿Alguien dice por ahí no? ¿O sí? ¿De acuerdo? Ya. Dentro de esta consideración, por lo tanto, veíamos nosotros que la mujer va a tener una determinación dependiendo de la clase a la que pertenezca. Entonces, dentro de los plebeyos, los mayormente privilegiados, y las mujeres obviamente mayormente privilegiadas, son las nobles. ¿Qué nos faltaba puntualizar y que no se vaya olvidando? Que era este paterfamilias muy ligado a la conformación de la Roma antigua. La autoridad más importante dentro de la familia romana es el hombre y sobre todo el padre. Se organiza dentro de la sociedad romana al padre como la cabeza del hogar. Eso debe irse un poco rompiendo, pero hasta la actualidad hay ciertos grupos que consideran esta idea. ¿Qué era lo importante y qué era lo interesante en esta conformación? Que esta estructura le permitía a cada una de las familias tener una consideración fuerte en el núcleo familiar. Entonces, por un lado, tenía una ventaja también. No se olvide que en el caso, esto es relacionado con el rol de la mujer también, obviamente, en el caso de la Roma antigua, depende mucho de la clase social y en cambio en la Grecia antigua nosotros decíamos que sí, depende también de la situación, pero hay un elemento que debíamos puntualizar en la Grecia antigua, que no era lo mismo la situación que tenía Atenas de la situación que tenía Esparta. En la cuestión, lo voy a poner así, sobre el rol de la mujer, para ir comparando Roma con Grecia. Dependía, obviamente, en todos los casos depende de la situación económica, puntualmente de la clase a la que pertenezca cada uno de estos grupos. Pero el rol de la mujer también en Grecia dependía de la ciudad a la que pertenecía. ¿Qué podían hacer
las espartanas que no las atenienses, que las atenienses que no las espartanas, comparando este tema que estamos nosotros revisando en cuanto a una comparación entre Roma y Grecia. Si podemos decir, en Roma depende directamente de la clase social porque Roma es un solo, al principio, una sola monarquía, una sola república después, un solo imperio al final. En cambio, ¿cómo funcionaba Grecia? Eran polis, si nosotros recordamos. Significa que cada uno tomaba una decisión para su territorio. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuál era el rol de la mujer o cuál era la característica de la mujer en Atenas? Para ir tomando en cuenta esto y cerrar esta temática comparativa. ¿Qué podía hacer la mujer ateniense o a qué estaba dedicada la mujer ateniense que no estaba dedicada a la mujer espartana? Esto para sintetizar un poco esa consideración que estuvimos a grandes rasgos revisando. No lo sintetizamos tanto. No se olvide. ¿Alguien? ¿Alguna idea? La diferencia entre Atenas y Esparta, que también estuvimos visualizando en ciudadanía. Bueno, lo vamos a puntualizar así, de manera rápida, ¿ya? La mujer ateniense estaba dedicada a las labores del hogar. En cambio, la mujer espartana podía participar de la guerra y era ciudadana. En cambio, no era ciudadana. Si ustedes se dan cuenta, a la larga todas las materias de estudios sociales se complementan. En esta parte he utilizado este elemento para complementar un poco y relacionar la perspectiva de Roma y Grecia en cuanto al rol de la mujer. Es para eso sobre todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No se olvide, solo estamos complementando, ¿sí? No se angustie por eso. Pero esto lo vimos en ciudadanía, lo hemos estado hablando varias veces y es para contraponer estos dos elementos que usted tenga en cuenta. Bien, continuamos entonces con la situación propia de Roma. Cerramos esta consideración de la mujer. Veíamos que para que se genere como imperio se dieron las guerras púnicas contra Cartago y que finalmente el imperio romano cae por las invasiones germánicas a los territorios del siglo V. Por eso es que se va dando dentro de esta temporalidad entre el 400 y el 500, y por eso decía yo 400 algo es propiamente la caída en sí mismo del imperio. Ok, ahora en el mapa podemos evidenciar bueno, ahí les dejo por ahí que están, más que tomando notas, solo les digo, vaya complementando si le falta algo o subrayando, tomando en cuenta, ¿sí? Podemos ir complementando algunas ideas, posteriormente serán ideas importantes que en general no podemos olvidarnos. Cuando veamos ya propiamente el imperio carolingio, este imperio que nace Carlomagno después de todo este proceso que estamos revisando, será importante recordar un poco los elementos que estamos aquí visualizando. Vemos propiamente en el mapa, expansión de Roma, desde lo que fue la monarquía Roma, se expandió la república y luego en el enfrentamiento con los cartagineses ya dominó prácticamente todo el mundo de esa época conocido, ¿sí? Fue el gran imperio romano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la expansión imperial romana? Realmente el ejército fue creciendo en número,
fueron teniendo la posibilidad, sobre todo, de expandirse políticamente gracias a la toma de decisiones imperiales. La república en general, como son repúblicas democráticas, no generan esta perspectiva de expansión, pero el momento en que se convierte en imperio, se va expandiendo. Vemos que tiene varias contribuciones Roma. Una de las contribuciones más importantes, obviamente, es en el ámbito que ellos mayormente estudiaron, el derecho. Veíamos que la decadencia y caída del Imperio Romano tiene algunas consecuencias, donde la consecuencia más importante es la que he planteado aquí. Había una estrecha relación con lo que vemos entre los bárbaros y los romanos. Acuérdese que bárbaro en latín es simplemente extranjero. Los extranjeros comenzaron a introducirse dentro del territorio romano y posteriormente dentro de la guerra se perdió parte de este territorio y se fue generando la decadencia del Imperio Romano, la decadencia propiamente ya para este 395 y la final caída en el 476. El Imperio Romano posteriormente se fragmentó y se fue generando en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Solo lo vamos a revisar como en el mapa, mejor dicho, dentro de esta consideración de la separación entre el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, para tener en cuenta que es lo importante a considerar aquí. Entonces, después de estos problemas propiamente enunciados, va a darse este paso y se separa el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente comprendía propiamente los territorios de la península ibérica, España, esta parte de aquí, toda la península ibérica, Italia, Galia, Britania. Era todo el Imperio Romano de Occidente con su centro en Roma. En cambio, el de Oriente estaba formado por la península de los Balcanes, esta parte de aquí, Anatolia, Siria, Palestina, todo este territorio y su centro en Constantinopla. Propiamente el Imperio Romano ve su fin en esta fragmentación y va decayendo. La decadencia de Roma se produjo por la pérdida importante de la parte occidental del imperio para el 330 y esta fragmentación que se va generando durante el 300 va realmente rompiendo y generando la ruptura hacia la, más que decadencia, hacia la eliminación completa. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna duda, inquietud? Así cerramos esta primera parte de lo que es propiamente el Imperio Romano y vamos a ir puntualizando nuestro siguiente tema. En general, la siguiente parte se refiere a las grandes culturas aborígenes. Grandes culturas aborígenes de América Latina. Fuimos regresando nuestra vista hacia nuestro territorio, hacia nuestro continente y fuimos puntualizando algunas ideas importantes en esta consideración. Vamos a ir tomando en cuenta estos elementos. Vaya revisando sobre esta temática. Entonces, vamos continuando con esta consideración. A ver. Revisábamos que existen grandes producciones intelectuales, pero revisamos principalmente a tres grupos: los mayas, los aztecas
y los incas. Estos fueron nuestros 3 grandes grupos que estuvimos revisando a lo largo de nuestro análisis. Y propiamente decíamos que existen varias similitudes entre aztecas e incas y mayas, sobre todo porque fueron civilizaciones que se desarrollaron en diferentes cuestiones que resultan importantes. Por ejemplo, la consideración de la astronomía fue relevante para las 3 culturas. Así también tuvieron gobiernos o se organizaron como gobiernos de forma teocrática. Entonces los 3 tuvieron gobiernos organizados de forma teocrática. ¿Alguien recuerda qué es teocrático, teocracia? ¿Qué significaba? ¿Cómo era esta forma de gobierno? Teocrática. Que se guiaban más por sus dioses, por los astros, así como el sol, la luna. Ya, muy bien. No se olvide que para ellos esos astros eran los dioses. Sol, la luna, todo lo que veían eran los dioses y las representaciones en la tierra estaban realmente relacionadas con estos dioses astronómicos. Entonces, este gobierno de forma teocrática, que significa que se basa en una forma de gobierno en que la política está marcada por la religión. La religión realmente marca lo que vamos o no a hacer, cómo se organiza la sociedad en función a su religión, sus dioses. Por eso es que todo está interrelacionado para los aztecas, los mayas y los incas. También decíamos que a diferencia de las culturas judeocristianas, los mayas, los aztecas y los incas identificaban el tiempo como circular, no como lineal, que es uno de los elementos sumamente curiosos en esta perspectiva de las civilizaciones que estamos nosotros nuevamente revisando en cuanto a su perspectiva, en cuanto a su forma de entender. Tuvieron avances en cuanto a la medicina, en cuanto a la astronomía y tuvieron los calendarios, la calendarización. ¿Por qué razón? Porque tuvieron un estudio importante, sobre todo de esta temática que nosotros nos estamos refiriendo, los astros, el estudio de los astros. Para los mayas, ¿cómo era el calendario maya? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Calendario sagrado maya. ¿Recuerda a alguien? Bueno, les voy puntualizando y me ayudan con el resto, ¿ya? 260 días divididos en 20 meses. Los mayas no utilizaban el sistema que conocemos hoy en día, el sistema decimal, sino propiamente tenían un sistema vigesimal. Utilizaban número 20. Vamos a plantearlo en una tabla para que sea más sencillo. 3. Vamos a hacerlo sin combinar. Calendarios, entonces, estamos revisando los calendarios para los mayas. Para los aztecas,
¿Cómo se daba? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Que aquí había la otra vez algunas confusiones y bueno, es lógico por las similitudes que pueden parecer tener entre unos y otros. Aztecas, ¿cuántos días? ¿Cuántos meses? 365 días. 365 días para 18 meses. ¿Y de los incas? 360 días en 12 meses. Mucho más parecido a lo nuestro, ¿sí? A nuestro calendario. Fueron grandes realmente astrónomos que necesitaban comprender los ciclos para el cultivo. Por esa razón se implementaron elementos como la calendarización, como la utilización del sol, de la luna, porque necesitaban saber cuándo y no cultivar. Tuvieron un gran avance en este sentido. Tal vez no se preguntaron, como los griegos, el origen, el principio de las cosas en el sentido propio, desligándolo de la mitología. Y tal vez la astronomía no era solo para, tal vez, fines económicos o el cultivo en un momento mucho más eficiente, sino para la comunidad. Siempre estuvieron muy ligados a las consideraciones de la comunidad. Sabemos muy bien que los astros más significativos, ya los dijo el compañero, también es otra similitud entre estas dos, mejor dicho, entre estas tres culturas, fue el Sol y la Luna. Elemento importante a considerar porque les permite tener este entendimiento sobre el cultivo. Al interior de la sociedad azteca, y hablando propiamente de los aztecas, existieron dos clases que por su condición de nacimiento eran libres y poseían el estatus de ciudadanos, la nobleza y los comunes. No se olvide de esto. Entonces, dentro de o al interior de la sociedad azteca es posible distinguir dos clases. Estas clases son Huipiltín o la nobleza, a ponerlo en castellano, y Macehualtín o los comunes. No son esclavos ninguno de los dos. Los dos, por su condición de nacimiento, son libres y poseían el estatus de ciudadanos. Eran entonces libres y poseían el estatus de ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, ¿cómo se dividían las sociedades? O el pueblo en general, el gobernante, en el caso de los incas, el inca, que es sinónimo de emperador, el pueblo en general, los esclavos. Tenemos de forma general todas estas divisiones. Para los aztecas había una división más clara en esta perspectiva, de dividir dependiendo de su situación propia. Pero los dos tenían la posibilidad de ser libres. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando aquí sin olvidarnos de este último punto, hablando en cambio de los incas. El Tahuantinsuyo era propiamente conocido como la extensión del imperio de la civilización inca. No se olviden esto, ¿sí? Y constaba realmente de estas partes, de estos elementos. Nosotros no nos cerramos del todo porque ya es una consideración que ustedes han visto, pero sí era importante recalcar. El Tahuantinsuyo conforma todo el territorio inca y se divide en 4 partes: el Chinchansuyo, Antinsuyo, Continsuyo y Collasuyo, ¿sí? Tiene 4 partes el Tahuantinsuyo y realmente es uno de los grandes imperios de esta época.
a diferencia tal vez de los mayas y los aztecas, en cuestión de territorio y en cuestión de mentalidad, los incas eran grandes conquistadores y dominaron toda esta parte que pueden ustedes observar en la imagen. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase.